Bueno, el 31, quiero hablarles un poquito del 31. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? ¿Rico? ¿Uno comparte muy bien en familia? A mí me causaba mucha curiosidad toda la propaganda que hubo antes del 31, ¿no? Lo de los cucos amarillos, que las lentejas, que todos esos agüeros. ¿Cuántos de acá hacen esos agüeros? ¿Alguno? Oh, eso está bien, eso está bien. Bueno, mi familia, antes de que Dios llegara a nosotros, éramos una familia de muchos agüeros, según me cuentan. Entonces, que no, que coger una maleta con ropa y correr alrededor de la manzana que para viajar. Que tirar lentejas, yo no sé ni para qué. Que ropa interior amarilla que para la prosperidad. Nosotros muchas veces queremos como recurrir a la magia o cosas fáciles para conseguir prosperidad en nuestro año, no sé si se han dado cuenta. Nosotros aún seguimos haciendo mucho lo de las uvas, pero no por los 12 deseos que dicen de las uvas, sino porque las uvas son ricas. Pero sí caía como en cuenta de que no es la magia o atraer cosas buenas lo que nos va a hacer ser bendecidos este año. Lo que realmente nos va a hacer bendecidos este año es el esfuerzo y el favor de Dios. Y creo que debemos empezar con eso el año, de que no es porque nos comamos una uva, es que vamos a ser prósperos, no es porque iniciemos, en enero bajo de peso, eso no significa que en diciembre ya vas a estar 60, ¿es 90? 60, 90. Siempre tiene que haber una acción antes de eso. No podemos esperar que por arte de magia sucedan las cosas. Y de eso un poquito les voy a hablar hoy. Incluso en el mundo natural, primero tiene que hacer una acción para que genere eso otra reacción. Y les voy a contar una anécdota, así chismecito, de nuestra familia, en donde tuvo primero que suceder una acción para que hubiera una reacción. No sé si alguien aquí se acuerda, creo que mi papá ya ha hablado de eso, del proceso psicológico, emocional y espiritual que generó el cambiarnos de casa. Eso fue un trajín. Trajín entendió como mucho encarte. En el 2022, si me corrigen, estábamos en una casa cerca de la que estamos actualmente, pero con la dueña teníamos un poquito muchos inconvenientes. Y más mi señora madre. Era muy complejo tratar con esa señora. La infraestructura de la casa no era lo mejor del mundo y ya estábamos inconformes con esa casa. Definitivamente ya nos queríamos ir. Pero siempre duramos como un año diciendo, miremos a ver si hay una casa, como que nos queremos cambiar, como que no, pero nunca llegábamos a nada. No fue hasta que un día nuestra hermosa y querida dueña llegó a la casa y por X o Y razón tuvo un pequeño percance con mi mamá, pequeño. Resultó diciendo como la señora dueña, pues si están tan inconformes, pues váyanse. Y nuestra leona de la casa dijo, bueno, me voy. Y así ya era casi que firmado que nos teníamos que ir. Ahí sí ya empezó el corre-corre de no, nos tenemos que cambiar, ahora sí tenemos que buscar, porque tenaz. Entonces empezamos a salir, a buscar, miramos muchos barrios, muchas tardes después de la iglesia salimos a buscar, miramos, pero los arriendos son tremendamente caros. Yo quería independizarme antes de los 18, bailan. ¿Y cómo está el huevo de caro? Bueno, no, sí, o sea, los arriendos eran terribles. Nosotros somos 5 en la casa y ya las casas son para 2 personas. Entonces, eso fue muy estresante, la verdad. Pero primero tuvo que suceder una acción. Un día, no sé, era un sábado que hacemos oficio, mi mamá dijo, voy a empezar a empacar. No tenemos apartamento, no tenemos una opción clara, no sabemos ni para dónde vamos a coger, pero vamos a empezar a empacar. ¿Por qué? Por la pura y obra gracia de Dios. Porque tenemos que tener fe. Y no fue hasta que mi mamá
decidió empezar a empacar, que realmente como que entendimos que ya nos teníamos que ir y no sabíamos cómo, pero Dios nos iba a ayudar. Entonces empezamos a empacar y pasó una experiencia muy chistosa. En el cuarto que era de mi hermano empezó a salir mucha humedad y quien lo conoce, él es bien rinítico, se dice. Entonces, todo mal. Él se mudó a mi cuarto, imagínense eso, por favor. Tenía 13 años, él 18, en un mismo cuarto, pequeño. No podíamos dar ni un paso para estar en la otra cama. Y era súper estresante, porque nunca habíamos compartido cuarto. Nos tuvimos que incomodar, tuvimos que empezar a empacar, empezar a pintar, botar, hacer oficio. Y solo fue ahí cuando mi mamá sale un día, también mi mamá, Dios mío, la presencia está en mi mamá. Sale un día a pasear el perro y casi que milagro de la Rosa de Guadalupe, así, encuentra un aviso de casa, se arrienda, 4 habitaciones, 2 baños, perfecto. Eso fue casi que un milagro. Fue un milagro, porque una casa así no se encontraba y fue de verdad la opción perfecta que Dios nos dio a nosotros. Pero no fue hasta que mi mamá empezó a empacar por pura fe. Por fe, porque nosotros dijimos, no sabemos cómo, pero Dios nos va a ayudar. Y de eso les quiero hablar hoy, de que nada va a cambiar en tu situación hasta que algo realmente cambie. Y ese es el título de hoy, a mí me encantan los títulos. Nada cambia hasta que algo cambie. Esa frase es de sabiduría popular porque no encontré un autor directo, pero es bien conocida, pero muy pocas veces la aplicamos. Nosotros a veces pensamos que por tomarnos, yo qué sé, que té verdes que vamos a bajar de peso, que por comernos las 12 uvas vamos a estar bien en el 24, no. Por solo pagar una inscripción en el gimnasio no vas a bajar de peso, tienes que hacer algo para que las cosas cambien. Y es importante empezar el 2024 con ganas de cambiar, pero sabiendo que primero tienes que hacer algo antes, ¿cierto? Los quiero invitar a que abramos la palabra de Dios en Hebreos 11. Hebreos 11, el Nuevo Testamento. Este capítulo casi siempre es usado para hablar de fe. Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hasta ahí casi siempre dejamos. Porque la fe la entendemos, ¿cierto? La fe es como esperar a que Dios haga, esperar, tener fe. Bueno, yo quise indagar un poquito más en Hebreos 11 y me di cuenta de que así no es la fe. Definitivamente no es la fe. Y teniendo en cuenta de que nada cambia hasta que algo cambia, yo les voy a ir leyendo un poquito de Hebreos 11. No vamos a leer todos los capítulos completos porque no nos interesa todo el capítulo, pero sí lo invito a que lo lea porque es un capítulo muy bueno. Uno entiende por qué todos los hombres de fe de la iglesia o de la historia de Cristo son hombres de fe, o sea, muy duro. Vamos a empezar con Hebreos 11:3, que dice: por la fe, lo voy a leer en palabra de Dios para todos, para que sepan. Por la fe, sabemos que Dios con una orden ordenó el mundo, creó el mundo. Esto significa que el universo no surgió de lo que se ve. Incluso Dios tuvo que hacer una acción para que hubiera una reacción. Dios primero tuvo que dar la palabra para que el mundo se creara. Ni siquiera Dios esperó a que el mundo se creara. Él tuvo que hacer algo para que las cosas cambiaran. Y si Dios mismo lo hace, no, ya coja y vámonos, porque nuestro ejemplo es Dios. Nada cambia hasta que algo cambie. Ahora, quiero que nos vayamos un poquito más adelante, el verso 4, Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció mejores sacrificios que Caín. Verso 5, por la fe, Enoc no murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. 7. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. 8. Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera
a dónde quedaba ese lugar. Y el verso 11, por la fe, Abraham, Dios hizo que tuviera hijos. Si ustedes pueden ver, todos estos hombres son, bueno, del Antiguo Testamento, cada uno tiene una historia impresionante, pero todos primero tuvieron que tener una acción para que ocurriera el evento hito de su historia. Hito entendido como el momento wow que hace que lo recordemos. Abel tuvo que ofrecer, eso es una acción, eso es un verbo, ofrecer mejor sacrificio que Caín, y ya sabemos que a Dios le gustó mucho más la ofrenda de Abel, porque Abel fue mucho más intencional. Enoc fue el mejor amigo de Dios, él se mostró amigo y por eso no murió. Noé tuvo que actuar mucho antes de ver por qué actuaba. Él tuvo que tener fe, sí, pero también tuvo que actuar, porque no hubiéramos conocido a Noé y tal vez ni siquiera estaríamos aquí si Noé no hubiera primero empezado a construir el arca sin siquiera haber visto una gota de lluvia. Nosotros a veces pensamos que la fe es esperar a que llegue mi bendición. No, yo sé que yo estoy en el corazón de Dios, yo puedo. A veces pensamos que la fe es decir, no, Dios me va a sanar, ¿para qué voy al médico? A veces pensamos que la fe es, no, Dios me va a proveer, ¿para qué voy y madrugo y busco trabajo? No, yo soy hijo de Dios, soy rico de cuna. Esa no es la fe que nos muestran acá. La fe sí se necesita dar un paso, pero eso mismo, tienes que dar el paso, agarrándote de la fe, sabiendo que Dios te apoya, pero también actuando. Esa es la fe que impresiona, esa es la fe que Dios bendice. Tenemos que empezar a actuar en este 2024. Tenemos que empezar con fe, sí, pero empezando. Lo importante es empezar. Sigamos leyendo Hebreos 11. Es que es increíble los tantos ejemplos que Dios nos da. Vámonos al 17. Fuimos. Dios puso a prueba la fe de Abraham, pidiéndole que sacrificara a Isaac, su único hijo. Por la fe, Abraham obedeció. 20. Por la fe, Isaac bendijo el futuro de Jacob y de Esaú. 21. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios, apoyando en su bastón. 22. Por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto. 27. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer al enojo del rey. 30. Por la fe, las murallas de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de ellas. Y 31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto a los desobedientes. Todos tuvieron que hacer una acción. Nosotros con Pipe, cuando nos estábamos cambiando de casa, nos tuvimos que incomodar. Era muy estresante el hecho de que uno estuviera durmiendo y el otro llegara, abriera la puerta, prendiera la luz. Yo estaba en el colegio, en la universidad, él se tenía que levantar mucho más temprano, me levantaba a mí de paso. Siempre nos tuvimos que incomodar. Todos los hombres y mujer que estuvieron acá se tuvieron que incomodar para dar esa acción. Ese primer paso nunca va a ser fácil, pero es necesario. Todos estos hombres tuvieron que hacer una acción aparte de tener fe, porque la fe en este contexto no es esperar algo sobrenatural, es saltar al vacío confiando en Dios. Pero esa es la cuestión. Primero necesitamos saltar, porque nada cambia hasta que algo cambie. Ahora les pregunto, ¿necesitamos más ejemplos para que Dios nos convenza de que no son las uvas? ¿De que no es correr alrededor de la manzana? Necesitamos más ejemplos para que Dios nos diga, no es solo querer, sino también hacer. Aquí en Hebreos 11 está una galería de personas que se incomodaron para tener su bendición. Como Jacob, creo, Caleb, me disculpan, él tuvo que pelear con el ángel para que lo bendijera. Jacob. Vamos a adorar
año sin pelear por nuestra bendición. Vamos a durar otro 2024 y llegar a diciembre y decir, el otro año sí me meto al gimnasio, el otro año sí entro al servicio. ¿Por qué no empezamos ahora? ¿Por qué no empezamos con una acción para cambiar nuestro entorno? Porque nada cambia hasta que algo cambie. Bueno, yo quiero cambiar. Dígame cómo se le tiene. Nosotros, para cambiar, somos seres muy complicados. Pensamos que no, que para hacer ejercicio primero tenemos que tener ropa para hacer ejercicio, tenemos que tener un gimnasio súper bueno, tenemos que tener un amigo que quiera hacer ejercicio con nosotros, porque si no, no vamos. Las cosas no son así. Con salir a caminar ya estás haciendo ejercicio. Lo importante es empezar. ¿Qué se requiere para cambiar? Tener un momento. Yo soy hija de mi padre, a mí también me gustan las frases así raras. Momentum viene de la palabra, viene del latín. Es una palabra que trascendió hasta nuestros días. ¿Qué es momentum? ¿Qué significa la palabra momentum? Es la primera acción que creamos para iniciar un cambio. Imagínense un dominó. A mí me gustaba mucho de niña jugar a poner fichitas del dominó una tras de otra y después empujarlas. No sé si soy la única, no, pero no. Ay, esa quesito también le gusta. Nosotros con Pipe hacíamos así una serpiente de dominos. ¿Qué es momentum? Momentum es empujar esa ficha, esa primera ficha. Es decidir cambiar y cambiar. Y eso va a generar que todas esas otras fichas también cambien con ella, también cambien su posición. Una definición que me gusta mucho de momentum es que mientras más grande sea el momentum, más velocidad adquiera, más difícil va a ser de detener. ¿Por qué no más bien oramos por un momentum este 2024? Necesitamos un momentum este 2024. Sí, 2024. Imagínense que ustedes quieren cambiar de verdad su situación económica, su situación espiritual, sus amigos, y no saben cómo. Lo importante, como les decía, es empezar, es empujar esa primera ficha. Esa primera ficha siempre va a ser difícil de empujar. Siempre vamos a tener que sacrificar algo para empujar esa ficha. Siempre va a ser incómodo y doloroso algunas veces empujar esa ficha. Pero mientras tú más radical seas, mientras más rápido cambies, más difícil va a ser detener toda esa hilera de cambios que vienen en tu vida. Nunca será fácil un momento, pero es necesario. Ahora bien, si tú estás súper decidido a tener tu momentum, empujas la ficha, pero a mitad de camino detienes las fichas y paras tu momentum, pues nada va a cambiar en ti. En Marcos 10, 17, 23, Marcos 10, verso del 17 al 23, no vayan, es solo una historia, es la historia de un joven a quien Jesús llama. Le dice, sígueme. Y le pone solo una condición, tú has sido bueno, tú has cumplido los mandamientos, solo deja tus riquezas, solo te pido eso. El joven, no lo deja explícito en la palabra, era un poquito adinerado. Entonces era duro para él dejar todas sus riquezas. Es la parábola, la parábola no, cuando nos narran del joven rico. El joven rico estaba al frente de un increíble momento. Si él hubiera dicho, sí Jesús, yo te sigo, dale, te dono todo, dejo mis riquezas y te sigo, él habría sido uno de los 12, imagínense eso. Caminar pegadito a Jesús, caminar día y noche con Jesús, aprender de él, ser importante para toda la historia de la humanidad, pero él detuvo su momento. Él detuvo su momentum y perdió la mejor oportunidad que se le puede ofrecer a un ser humano. De ven y sígueme. Solo sígueme, solo deja todo y sígueme. Ese
Solo deja todo, suena poquito, pero claro que iba a incomodar eso, obviamente. Pero el joven rico no quiso, detuvo su momento. Le dio un pequeño empujón a la ficha. Empezó a entablar una conversación con Jesús. Y cuando Jesús ya le dijo, ven y sígueme, él detuvo su momento. ¿Por qué detenemos el momento? Dejemos que las cosas pasen. Es muy doloroso, sí. Claro que sí. Los momentos van a ser dolorosos, las pruebas van a ser dolorosas, dejar cosas, dar sacrificios, va a ser doloroso. Pero cuando esa última ficha se caiga, nos vamos a dar cuenta de por qué fue tan doloroso y cuánto lo valió. Y les aseguro que la recompensa no se va a sostener con las manos, porque es que la recompensa ni siquiera está acá, está allá en el cielo. Necesitamos no detener nuestro momento. ¿Cómo hacer que algo cambie? Tener un momento. Y por favor, por lo que más quieras, no lo detengas. Cuando Dios empieza a incomodar tu vida, hay un pasaje, creo que en Proverbios, que dice, alégrate cuando estés en prueba. Ay, no, tan bonito, Dios. Ten gozo cuando estés en prueba. Uno en ese momento no lo entiende. Uno dice, ¿cómo voy a estar alegre? ¿Qué tal? Vean ahí, ¿sí? No ve que estoy incómoda, pero uno sí se debería alegrar de la persona que va a salir después de ese momento. Si el joven rico, unos 30 años después, le hubiera dicho sí a Jesús, se daría cuenta de que todas sus riquezas no importaban. Imagínense la vida del joven rico al saber que Jesús resucitó, los milagros que hizo, al ver a la iglesia siendo construida y decir, yo puedo ser parte de eso, pero detuve mi momento. Lo importante del momento es empezar, esa primera ficha. Que un 2024 inicie con un momento. Incluso el mismo año nuevo ya tiene que motivarte a que hagas un momento. Eso de este año sí empiezo, este año sí hago, este año sí ahorro, eso es bueno. Eso es un motivante para que hagas tu momentum. La ficha se está tambaleando. Solo es que la empujes. Solo es que la empujes. Ahora, ¿cómo genero mi momento? ¿Cómo hago para de verdad empujar esa ficha? Porque es difícil. Sí, claro que sí, nadie está diciendo que no sea difícil, pero ¿cómo hago? Recapitulemos. Llegamos a la conclusión de que nada cambia hasta que algo cambie. A toda acción tiene que haber una reacción. Necesitamos hacer algo para cambiar. Ahora, ¿cómo cambiamos? Teniendo un momento. Mientras más potente sea tu momento, mientras más rápido lo hagas, más difícil va a ser de detenerte. Tercero, por favor, no pares tu momento. Cuarto, ¿cómo genero ese momento? Ese momentum, claro que sí, es una decisión propia, una decisión humana. Pero también Dios es tan bonito que nos ayuda incluso a esos momentos. ¿Cómo hacemos un momentum? ¿Cómo generamos ese momentum? Teniendo un encuentro con Jesús. Esa es la única forma, mi querido hermano. Porque si tú no tienes un encuentro con Jesús antes de tener tu momentum, puede que empujes esa ficha, pero te aseguro de que no va a tener el mismo resultado, no va a tener la misma fuerza, no va a tener la misma velocidad y es incluso posible que detengas ese momento. Porque es que en nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada. Nosotros a veces decimos, no, voy a empezar a ahorrar, porque es que estoy endeudado, voy a empezar a ahorrar. Pero no empezamos a diezmar, no lo ponemos a Dios, no le decimos, Dios, ayúdame a ahorrar, sino empezamos con nuestras propias fuerzas a ahorrar. Eso no va a durar más de 2 meses. Tal vez llegues a los 6 meses, pero no vas a ahorrar ni lo mismo, ni con la misma frecuencia, ni con la misma convicción que si lo hubieras hecho, si se lo hubieras puesto a Dios en las manos y le hubieras dicho, Señor, aquí está. Les quiero dar un ejemplo de un momentum, un increíble momentum, y yo creo que uno de los momentums más importantes que tuvo la historia de
de la historia, la humanidad, el cristianismo. Acompáñenme por favor a Hechos 9, del 1 al 19. Aquí en Hechos 9 nos muestran uno de los mejores momentos que hubo. Y es la historia de Pablo, de Saulo de Tarso. Yo les voy a contar, también de tarea, léanlo. Les voy a contar así como un chisme para que lo entendamos. Saulo de Tarso, más conocido como Pablo, era un romano que estaba presionando, matando, persiguiendo a los judíos. No le gustaban nada a los judíos, un poco xenófobo, Pablo. Él fue enviado a una ciudad por su gobierno, les dijo, vayan allá y acaben con los judíos que sigan a Jesús. El camino a esa ciudad estaba en caballo, iba todo tranquilo, cuando de repente cae como un relámpago, un esplendor tan increíble que hace que Pablo se caiga del caballo. Y resulta que no era nada más y nada menos que nuestro querido Jesús. Y él le pregunta a Pablo, ¿por qué me persigues? Es a mí al que me persigues, ¿por qué lo estás haciendo? Claro, Pablo, romano, súper en contra de todo esto, pues no iba a creer si una persona le decía, ven, ¿quieres aceptar a Jesús? Antes los mataba. Pero Jesús fue tan especial que Jesús mismo empujó la ficha. Jesús mismo quiso tener un encuentro con Pablo. Y de ahí, bueno, Pablo cae ciego, dice como no, qué terrible. Ahí él queda ciego y Jesús lo manda a una ciudad que haya un señor que se llama Ananías, le va a imponer manos. En el mismo momento, en otro lugar, como dicen en las películas, Ananías recibe una visión de parte de Dios que le dice, hay un señor de la ciudad de Tarso, ¿hablo de Tarso? Sí, de Tarso, que está ciego, imponle las manos. Y Ananías dice, ¿cómo? Es como si ustedes le dijeran, ve y ora por Hitler. Y uno, ¡ay, tan bonito! Algo así. El caso X y Y pasaron, de verdad, léanse, es una historia increíble. Ananías sana a Pablo, le impone las manos, Pablo recobre la vista y Pablo crea su momento. Él tuvo un encuentro increíble con Jesús. O sea, imagínense escuchar la voz audible de Jesús, empezando por ahí. Los que lo acompañaban se murieron del miedo porque no veían el resplandor, pero escuchaban una voz. Qué chévere sería encontrar y escuchar la voz de Dios, ¿no creen? Eso a mí me parece increíble. ¿Cómo será grave, será aguda? Deberíamos orar por escuchar la voz de Jesús. Bueno, le habló, lo dejó ciego, el muy tan bonito, lo envió, después lo sanó y se encontró con él. Le envió a alguien que le enseñara, pero se encontró con él. Pablo pudo tener un encuentro con Dios. Y esa es la única forma, mis queridos hermanos, de tener un momento. Encontrarse con Dios. Encontrarse con Jesús, pero no de, sí, ahora voy a ir todos los domingos a la iglesia. Sí, yo leo la Biblia una vez al mes. No, un encuentro es una relación, es de que Jesús y yo somos parceros. Un encuentro es entender que somos dependientes a Él y que Él es fiel a nosotros. Eso es un encuentro. Y hasta que tú no tengas un encuentro con Dios o con Jesús o con el Espíritu Santo, no vas a tener la fuerza, la convicción para empezar tu momento. Es increíble cómo Pablo, después de conocer a Jesús, de tener un encuentro con Él, de tal vez pasar horas conversando con Él, a los días, Él tuvo su momento. A los días, Él decidió ir a predicar sobre Dios. La gente en esa ciudad decía, ¿este me está predicando de Dios? Hace 3 días yo estaba corriendo porque me iba a matar y ahora dice que es mi compañero. La gente no creía.
No creía que Pablo tuviera su momento, no creía que eso de verdad fuera de Dios. Incluso trataron de matar a Pablo en la ciudad donde se convirtió, porque decían, no, eso no es posible, ese nos quiere matar a nosotros. Fue tan increíble el momentum, tan grande, tan veloz y tan radical que nadie pudo detener ese momento. Y Pablo ahora es uno de los mayores escritores de la Biblia, del Nuevo Testamento. Es uno de los evangelistas más importantes de la historia. Le predicó, gracias a Pablo, incluso nosotros como gentiles podemos tener todo el estudio de la Biblia que podemos decir que somos hijos de Dios, porque a él le empezó a preocupar los gentiles, los extranjeros, los que no eran judíos. ¿Por qué no buscamos en este 2024 un momento con Dios? Un encuentro con Él que genere nuestro momento. Tal vez nosotros acá venimos cansados, deprimidos, con ansiedad, con tantas cosas que se ven ahora, queriendo cambiar, como un adicto que dice, yo quiero cambiar, pero no sé cómo. Ya he probado con rehabilitación, ya he probado de mil y una forma, pero no, nada me funciona. ¿Qué hago? Encuéntrate con Jesús. Es que el mensaje, si ustedes miran, siempre el mensaje va a ser tener una relación con Jesús. El mensaje siempre va a ser, primero búscalo a Él, primero el reino de Dios y su justicia, y después todo será añadido. Primero una relación, primero búscalo a Él y después tendrás tu momento. ¿Necesitamos un momentum? Claro que sí, pero ese momentum es de nosotros. ¿Y cómo hacemos que nosotros lo hagamos? Con un encuentro, mientras más grande mejor, con un encuentro con Jesús. Ya, recoge y vamos. Porque necesitamos, o sea, es que no sé cómo más decirles de que nos encontremos con Jesús. Encontrarse con Jesús tal vez no va a ser como Pablo, de una voz. Se abrió el cielo y salió una voz y me dijo, oh Paula, ven y sígueme. No, un encuentro con Jesús puede empezar cuando el pastor esté aquí diciendo se abren las convocatorias para servir. Un encuentro con Jesús es cada domingo a las 10 puntual con la adoración. Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, es una oportunidad perfecta para tener un encuentro. Muchas veces pensamos que necesitamos ser una persona con muchas palabras de, oh Señor Santo. No, eche chisme con Jesús, eso es un encuentro. Eso es un encuentro. Necesitamos buscar ese encuentro para generar ese momento, porque nada va a cambiar hasta que algo cambie. ¿Y cómo hacer que todo eso cambie? Con Jesús. Ahora les quiero extender una invitación a que sirvamos, porque ese es nuestro primer paso. Tal vez nosotros decimos, no, sí, yo quiero tener una relación con Jesús, pero no sé por dónde empezar. Empieza sirviéndole. Empieza dando el paso, diciéndole, Jesús, aquí estoy, te quiero servir. No te conozco, te quiero conocer, pero aquí estoy. No desperdiciemos otro 2024 sin servirle a Jesús, sin buscar un encuentro con Él, sin el servicio. Es como esos memes que dicen, esta es tu señal para comprar tal cosa, esta es tu señal para entrar al servicio. 2024, enero, domingo 7, y las convocatorias están abiertas para todos los ministerios. ¿Por qué no empezamos nuestro momentum sirviendo, dando el paso para servir? Creo que tenemos que empezar a actuar. Este 2024 tiene que ser un año de empezar a actuar. No podemos quedarnos en lo mismo, mis queridos hermanos, porque Jesús ya viene. Ya no podemos decir, ay, Jesús está lejitos por allá, esperemos. Otro año, el otro año se inicia. Es que tal vez no haya otro año.
La Tercera Guerra Mundial está a puertas. El peso está en el piso, el dólar está en los cielos. Las cosas cada vez irán peor, es que lo dice la palabra. ¿Cómo podremos sobrevivir a todo eso? Con un encuentro.